Buenos días, jóvenes. Bien, el día de hoy tenemos que trabajar el tema de arco compuesto, pero nos falta todavía validar un poquito la parte de identidades auxiliares, ¿se acuerdan? Así es. Bien, comenzamos el tema entonces. 3 problemas de tu material. A ver, vamos a empezar por ahí. Problema número 1 es el ejercicio número 149 del material. ¿Ya? A ver, en este ejercicio se parte del dato de que secante por cosecante es igual a 1 sobre m, de donde es fácil deducir que el producto seno por coseno sería igual a m, ¿no es cierto? Por otro lado, te piden calcular esa expresión que llamaremos a, que es igual a seno a la 12 más coseno a la 12. ¿Está bien? Pero no tenemos fórmula para seno a la 12 y coseno a la 12. Sin embargo, ¿con quién no podrías asociar un seno a la 12 más coseno a la 12? Con seno sexta y coseno sexta, pero elevados al cuadrado. Entonces, una posibilidad de solución podría ser esta, mira, a ver. Completar, ¿no es cierto? Más 2 veces seno sexta por coseno sexta, ¿no? Y le restamos 2 veces seno a la sexta por coseno a la sexta. De tal manera que esta parte de aquí, esta parte se convertiría en ¿qué cosa? El trinomio cuadrado perfecto sería seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x, todo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y ahí utilizamos la identidad auxiliar, pues, ¿no? Porque seno sexta más coseno sexta es 1 menos 3 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. Todo al cuadrado y menos 2 veces seno a la sexta por coseno a la sexta. Pero como seno por coseno es igual a m, lo reemplazamos. Tendrías 1 menos 3m cuadrado al cuadrado menos 2 veces m a la sexta. Lo desarrollas, tendrías 1 menos 6m al cuadrado más 9m a la cuarta, ¿no es cierto? Y menos 2 veces m a la sexta. Y esta sería la respuesta del problema. Pero creo que está al revés. A ver. Sí. La A. ¿Está bien? La A es la respuesta. Listo. Problema número 2. El problema número 2, un problema que estaban preguntando la semana, el día sábado por ahí, ¿no? Dice que debías hallar el valor de K en esta igualdad. Seno de X sobre coseno más coseno cuadrado. A ver, coseno más coseno al cuadrado de X más seno de X. Esto debe ser igual, dice, a esta expresión. 1 menos coseno de X sobre K y esto más K. A ver, este problema lo que me está diciendo es que esta expresión debe adoptar esta otra, ¿no? Donde K debe ser una determinada razón trigonométrica. Si por motivos formales no te salía, lo podrías haber hecho también de otra manera. Probando con cada clave. Pero para eso tienes que reducir esto, ¿no? O sea, si tú reduces esto acá y luego reemplazas cada clave y ves que te bota el mismo valor. Es una forma de hacerlo. Pero obviamente eso no está permitido por el profesor, así que hay que, caballero, buscar el mecanismo formal. Todo lo que está en el primer miembro se va a llamar Q, ¿está bien? Y, ojo por favor, voy a empezar factorizando seno de X. ¿Está bien? Me queda así. 1 sobre coseno de X más coseno al cuadrado de X. Todo esto más 1. ¿Está bien? A su vez, das mínimo común. Escucha por favor, seno de X por. Y quedaría así. Arriba sería 1, esto sube a multiplicar acá, tendrías 1 más coseno al cuadrado, ¿está bien? Y abajo, como hay coseno más coseno cuadrado, voy a factorizar coseno y me va a quedar 1 más coseno. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos, no? ¿De casualidad se acuerda esta propiedad? ¿Qué cosa era seno de X sobre 1 más coseno de X? Se invertía, ¿se acuerdan?
Seno de x sobre 1 más coseno era 1 menos coseno sobre seno. ¿Está bien o no? Repito, seno sobre 1 más coseno es 1 menos coseno sobre seno. Multiplicado por lo que venga ahora, pues, ¿no? Y lo que viene es esto, mira, ven. 1 más coseno de x más coseno cuadrado sobre coseno. Listo. ¿Está bien? Ahora, ¿alguien de casualidad reconoce el numerador o no reconoce el numerador? A menos b, a cuadrado, más a por b, más b cuadrado. A menos b por a cuadrado, más a por b, más b cuadrado, sería a cubo menos b cubo. Sería 1 al cubo menos coseno al cubo. Sobre seno por coseno. Ahí quedaría. ¿Está bien? Pero esta forma que hemos generado acá no se parece en nada a lo que aparece acá, pues, ¿no? Ahí cae la forma. Y ahí es donde uno se demora un poquito en verdad. Fíjate. La expresión q ha quedado así por mientras. 1 menos coseno cubo sobre seno por coseno. Y de repente la expresión que está en el segundo miembro te lleva a pensar en que deberías restarle coseno, por ejemplo. Porque como dice 1 menos coseno, hace que aparezca, ¿no? Le quito coseno, le sumo coseno, luego descompongo y lamentablemente no se forma la expresión. El truco no era quitarle coseno, mírame. El truco es en todo caso, quitarle coseno cuadrado y sumarle coseno cuadrado menos coseno cubo. Escucha, por favor. ¿Está bien? Y como debe dividirse entre seno por coseno, ahí hacemos el artificio de descomponer de esta manera. En fracciones homogéneas. Seno por coseno y aquí también seno por coseno. ¿Ok? Y ahora, porfa, la expresión q es igual. Recordemos que 1 menos coseno cuadrado es igual a seno cuadrado de x. Y abajo tiene seno de x por coseno de x. ¿Ok? Esto más. Aquí puedes factorizar coseno al cuadrado de x y te va a quedar 1 menos coseno sobre seno de x por coseno de x. ¿Está bien? Ahora, por acá, señores, creo que ya se entregó el problema. Mire, se elimina un seno, te queda seno sobre coseno tangente. ¿Está bien? Acá se cancela un coseno y ahí hacemos un pequeño arreglo, ¿no? Fíjese, se queda 1 menos coseno. Profe, y el coseno que está ahí, este coseno lo pasamos abajo. Aquí, que divida seno. Y se forma tangente de nuevo. Y ahora si comparas esta expresión con la que decía el problema, 1 menos coseno sobre k más k. ¿Está bien? Así que el valor de k tendría que ser la tangente del ángulo. Ahí está. ¿Está bien? K es tangente. Problema número 3. A ver. El problema 3 es la número 156 del material, ¿no? Que también preguntaban el día sábado. A ver. Tienes aquí que seno de x por coseno de x es igual a 0,2688. A ver, lo primero que hacemos aquí es calcular el recíproco. Si seno por coseno es ese valor, secante por cosecante tendría que ser 1 sobre 0,2688. Eso sale más o menos, me parece, 3,72. ¿Está bien? ¿Y por qué lo invierto, no? Porque como debo hallar tangentes, al encontrar secante por cosecante, por identidad auxiliar, lo convertimos en ¿qué cosa? Tangente más cotangente. Igual a 3,72. Y de ahí, como quiero hallar tangente, multiplico a toda la expresión por la tangente. Y ordenando, tendrías esto. Tangente cuadrado de x menos 3,72. Tangente de x, lo traigo, y esto más 1 igual a 0. Esta expresión, que es una ecuación cuadrática, seguramente va a arrojarte dos valores para la tangente. Tangente de x igual a
y tangente de X igual a B. Lo que pide el problema es la sumatoria de los valores que toma la tangente. O sea, te están preguntando por A más B, que no es otra cosa que la suma de las raíces de esta ecuación de segundo grado. Y en una ecuación de segundo grado, la suma de raíces, ¿qué era igual? Menos B sobre A. O sea, debe ser menos 3.72 entre 1. Y esto saldría, obviamente, 3,72. Problema número 155 de su material. Te daban tangente cuadrado más cotangente cuadrado igual a 3. Te piden tangente quinta más tangente séptima más cotangente quinta más cotangente séptima. Ya, ese problema sí amerita varias cositas. Por acá arriba. A ver. Número 4. Este es el dato del problema. Mira. Joven. Tangente más cotangente cuadrado es igual a 3. A ver, requerimos tangente quinta más tangente séptima. Una idea sería agrupar las tangentes, luego las cotangentes y tratar de formar algo, pues, ¿no? Sin embargo, ese método puede al final llevarte a pasar a senos y cosenos y a buscar potencias muy grandes, senos y cosenos. Así que voy a enfocarme en calcular esas sumas. Tangente quinta más cotangente quinta y tangente séptima más cotangente séptima por separado. Pero para eso requerimos algunas potencias adicionales. Por ejemplo, como tangente cuadrado más cotangente cuadrado es igual a 3, voy a hacer lo siguiente. A tangente cuadrado más cotangente cuadrado le voy a sumar 2. Y al otro lado, a 3, también le sumamos 2. ¿Por qué, profesor? Porque tangente cuadrado más cotangente cuadrado más 2, eso es un tangente más cotangente, todo elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué? Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, y el doble producto, el producto vale 1, ¿ok? Sacas raíz sin miedo porque como el ángulo X es agudo, tangente y cotangente son positivas, la suma tiene que ser positiva. Raíz de 5. De esta forma, pequeño, ya tienes tangente más cotangente. Escucha, por favor. Esto va a ser la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Está bien? A ver. Queremos llegar a tangente quinta y tangente séptima. Ojo. A ver, ¿qué pasaría como segundo paso si multiplicas la primera con la segunda ecuación? Si multiplicamos primera y segunda, mira, tenías tangente cuadrado por tangente, tangente al cubo. Más cotangente cuadrado por cotangente, cotangente al cubo. Tangente cuadrado por cotangente, eso es tangente. Y cotangente cuadrado por tangente es cotangente. Y acá sería 3 raíz cuadrada de 5. Pero resulta que tangente más cotangente, por dato, no por dato, lo hemos encontrado, ¿no es cierto? Raíz de 5. Así que, por lo tanto, tendrías que tangente al cubo más cotangente al cubo es igual a 2 raíz de 5. ¿Está bien? Muy bien, ya tenemos tangente cubo y cotangente cubo. ¿Qué nos faltaría? ¿Cómo formamos séptima, no? Quinta ya salió, ¿eh? Tangente quinta y cotangente quinta ya salió, ya, por si acaso. Esto que está acá la llamamos nuestra ecuación número 3. Y ahora tú multiplicas, mira, ve la primera con la tercera. Si multiplicas la primera con la tercera, tendrías tangente cuadrado por tangente cubo, tangente a la quinta. Cotangente cuadrado por cotangente cubo, cotangente a la quinta. Tangente cubo por cotangente cuadrado sería tangente. Y cotangente cubo por tangente cuadrado sería cotangente. 2 raíz de 5 por 3 tendrías acá 6 raíz de 5. ¿Está bien? Pero otra vez, tangente más cotangente, eso vale raíz de 5. Así que ya tendrías tangente a la quinta más cotangente a la quinta igual a 5. Ecuación 1 con ecuación 2. Ecuación 1 por ecuación 2, ¿no es cierto? Ya tengo tangente cubo más cotangente cubo más tangente más cotangente. Todo lo que está acá.
igual a 3 raíz de 5. Pero tangente más cotangente es raíz de 5, está en 2. Pasó a restar, quedó 2 raíz de 5. Ahora, como tengo un tangente cubo y cotangente cubo, he multiplicado la tercera ecuación con la primera. Tangente cubo por tangente cuadrado, tangente quinta. Cotangente cubo por cotangente cuadrado, cotangente quinta. Tangente cubo por cotangente cuadrado es tangente y cotangente cubo por tangente cuadrado es cotangente. 3 por 2 saldría 6 raíz de 5, esto vale raíz de 5, pasa a restar. Ya tengo tangente quinta y cotangente quinta. Ahora, hay otro ciclo. A ver, mira, a ver. Cuarto. Para hallar tangente séptima y cotangente séptima, voy a multiplicar esta última. Ya, no exageren, chicos, ¿ya? Ecuación 4. La multiplicamos por 1. ¿Está bien? Tendrías ahora tangente quinta por tangente cuadrado, tangente a la séptima de x. ¿Está bien? Cotangente quinta por cotangente cuadrado sería cotangente a la séptima. Y ahora, observa bien por favor, tangente quinta por cotangente cuadrado, te quedaría solamente tangente al cubo. ¿Está bien? Y cotangente quinta por tangente cuadrado quedaría solamente cotangente al cubo. Segundos miembros sería 3 por 5 raíz de 5, 15 raíz de 5, ¿no? Igual a 15 raíz de 5. Pero tangente cubo más cotangente cubo ya se conoce. Eso valía 2 raíz de 5. Pasa a restar y ahí tendrías ya tangente a la séptima más cotangente a la séptima igual a 13 raíz de 5. Esta sería tu ecuación número 5 y finalmente sumarías la cuarta con la quinta. Y al sumar cuarta y quinta tendrías algo que te pide problema. ¿Está bien? Así es. Tendrías tangente quinta de x más tangente séptima de x, ¿no? Más cotangente quinta de x más cotangente séptima de x igual a 18 raíz de 5. En la pregunta número 5, dice así. Secante de x más tangente de x, dice que esto vale 4, pero si secante más tangente vale 4 por identidad auxiliar, secante menos tangente valdría ¿cuánto? Un cuarto, ¿no es cierto? Si usted suma estas dos ecuaciones, tendría 2 veces la secante de x, 4 más un cuarto es 17 cuartos. Eso implicaría que la secante de x está valiendo 17 sobre 8. Y como la suma de secante más tangente debe ser 4, si esto vale 17 sobre 8, la tangente tendría que ser 15 sobre 8. ¿Está bien? Y como lo que te piden está amarrado estos valores, mire, te piden hallar lo siguiente. Te piden hallar q, que es igual a 8 veces la tangente de x menos 17 veces el coseno. Sería 8 por la tangente, que vale 15 octavos, ¿no es cierto? Y el coseno es el recíproco de la secante. 8 sobre 17. Así que saldría solamente 15 menos 8, que es igual a 7. Pregunta número 6. A ver, la pregunta número 6 es de examen de uni, 24.1, ¿no? Deben recordarlo todavía, ¿no es cierto? Sí. La herida está fresca todavía, arde todavía ahí la pequeña cicatriz que dejó eso en tu corazón, ¿no? A ver. Ahí, por ejemplo, lo primero sería traer negativo al primer miembro. Menos 9 seno menos 40 coseno igual a 41. Su compañero es una fiera. Después del examen. A ver, eso fue en marzo lo hizo. Mira, a ver. Resulta que los coeficientes menos 9, menos 40 y 41 cumplen el teorema de Pitágoras, ¿no, Ronald? Calculamos seno de x. Seno de x igual a su coeficiente, que es menos 9, sobre 41.
Y el valor del coseno tendría que ser también su coeficiente, que es menos 40 sobre 41. Lo que pide el ejercicio es calcular secante más tangente. A ver, si piden calcular secante de x más tangente de x, la secante sería solamente el recíproco del coseno. Esto al revés, sería menos 41 sobre 40. Y la tangente es seno entre coseno. Usted divide, se va a 41, se van los negativos, quedaría solamente 9 sobre 40. Al ser homogéneos quedaría menos 32 sobre 40. Sacando octava, quedaría solamente menos 4. Dice así, ¿no? Seno de teta. Ese tipo de denominadores, ojo chicos, seno más coseno más 1, seno más coseno menos 1, seno menos coseno más 1 o seno menos coseno más 1, normalmente se trabajan operando y multiplicando con la conjugada. O sea, si acá hay seno más coseno más 1, su conjugado sería seno más coseno menos 1. ¿Está bien? O sea, la parte de seno y coseno se mantiene igualito, el coeficiente nomás. Si fuera seno menos coseno, sería seno menos coseno menos 1. Eso va a garantizar una diferencia de cuadrados que va a obligar al uso de una identidad auxiliar. ¿Ya? Dice que esta expresión es igual a lo siguiente. Dice que es 1 menos raíz de 5 sobre 2. Hay señores por acá. Seno más coseno más 1 por seno más coseno menos 1. Ese denominador sería así, mira, ven. Sería seno de teta más coseno de teta elevado al cuadrado menos 1. Pero seno más coseno al cuadrado, recuerde por favor, eso aquí era igual. Esto era 1 más 2 veces seno de teta por coseno de teta. Se van los unos, ¿está bien? Quedaría 2 veces seno por coseno. Se va el coseno y quedaría solamente 2 seno de teta. O sea, quedaría solamente así. Quedaría seno de teta más coseno de teta menos 1 sobre 2 veces el seno de teta. Así quedaría. O sea, esta expresión de acá, mira, esto que era coseno sobre seno más coseno más 1, quedó así. Seno más coseno menos 1 sobre 2 veces seno de teta. Pero en el segundo miembro aparece 1 menos raíz de 5 sobre 2. Se elimina 2. ¿Está bien? Y ahora, por favor, si descompones en homogéneos, tendría seno sobre seno, que es 1, coseno sobre seno, que es cotangente, menos 1 sobre seno, que es cosecante, igual a 1 menos raíz de 5. De aquí se van los unos. Por menos a todo, te quedaría al revés. Cosecante de teta menos cotangente de teta igual a raíz de 5. Pero te piden cosecante más cotangente. Y usted ya sabía que si cosecante más cotangente era un valor, cosecante menos cotangente era el recíproco. Eran recíprocos los dos. Si cosecante menos cotangente vale raíz de 5, cosecante más cotangente sería 1 sobre raíz de 5. O lo que es lo mismo, raíz de 5 sobre 5. Y esta sería la respuesta del problema. Y para cerrar la parte de auxiliares y pasar ya a arco compuesto, ¿no es cierto? Número 8. En la número 8, por ejemplo, dice que debes hallar el valor aproximado de x. La figura aparece así. 2, 3, pues teta y teta. Raíz de 13. A ver, para este problema me parece que se hace necesario formar triángulos rectángulos, ¿no? Desde el punto D voy a trazar una perpendicular a AB y una perpendicular a BC, de esta forma, 90, 90. Y en cada par de triángulos, acá y acá, tenemos la hipotenusa, así que podemos ir los catetos. Aquí, por ejemplo, con 3 y con teta, el opuesto sería 3 veces el seno de teta.
¿Está bien? Y el adyacente sería 3 veces el coseno. Por acá, con 2 y con teta, esto sería 2 veces seno de teta y el adyacente sería 2 por el coseno. Ahora, ¿qué se ve en la figura? Para empezar el dato. Este raíz de 13 es la suma de estos dos. ¿Está bien? O sea, tú vas a afirmar que 2 veces seno de teta más 3 veces coseno de teta es igual a raíz de 13. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que estos coeficientes cumplen Pitágoras. Por lo tanto, el valor del seno de teta sería 2 sobre raíz de 13 y el coseno de teta tendría que ser 3 sobre raíz de 13. Lo que pide calcular el problema es la longitud de AB. Esto viene a ser X. Pero de la figura también se puede apreciar que X es la suma de 3 seno de teta más 2 coseno de teta. 3 veces el seno de teta más 2 veces el coseno. Lo que tendrías que hacer acá solamente es reemplazar, pues, ¿no? Reemplazamos el seno y reemplazamos el coseno. A ver, seno de teta es 2 sobre raíz de 13 y el coseno es 3 sobre raíz de 13. Como terminan ser homogéneos, tendrías 3 por 2, 6 más 6, 12 sobre raíz de 13. A ver, una calculadora eficiente, muchachos. ¿Cuánto sale 12 sobre raíz de 13? 12 entre 3 y picos. 3 y picos. 3,32. O sea, aproximadamente la respuesta sería la D. ¿Está bien? 3.3. Es un tema muy importante porque con él se puede comprobar todo lo que es ángulos múltiples, ángulo doble, ángulo triple, mitad sale con doble, transformaciones sale con compuestos, ¿está bien? Así que esto con identidades sería la base de toda la parte operativa del curso, ¿ya? A ver, objetivos del tema, ¿no? Primero, desarrollar fórmulas que permitan calcular razones trigonométricas de la suma o la resta de 2 arcos. A partir de eso, para 3 arcos. A partir de eso, propiedades, ¿ok? Y los tipos de problema pueden ser lo mismo que identidades, o sea, demostración, simplificación, condicionales, eliminación, gráficos, que son muy frecuentes acá, ¿está bien? Y aparte de ello, está el cálculo de razones trigonométricas de ángulos que son desconocidos, ¿no? Para ello hay que utilizar a los ángulos que nosotros conocemos, los notables, pues, ¿no? A ver, veamos. Fórmula para el seno de x más y. Esto es seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. El famoso sen cos en cos. ¿Está bien? La demostración, a ver, una demostración muy sencilla, ¿ya? Porque al final cualquier tipo de ángulo se puede reducir a un ángulo agudo, ¿sí o no? Por reducción al primer cuadrante. Entonces, la demostración la hacemos para ángulos agudos, ¿ok? Veamos. Voy a dibujar por acá un ángulo y al costado de un ángulo x. Todo esto sería x más y, que sería igual a este ángulo de acá. Y como yo deseo hallar seno de x más y coseno, y tengo acá un triángulo rectángulo, fíjate, donde justamente un ángulo es x más y, voy a hacer que este lado de acá, que es AF, sea como 1. ¿Está bien? Como una hipotenusa. Le puedes poner una letra, sale igualito. Pero con esa hipotenusa y con este ángulo, el cateto opuesto, ¿cuánto valdría? Si la hipotenusa es 1 y el ángulo es x más y, el cateto opuesto sería 1 por el seno, ¿no? De x más y. Y el adyacente tendría que ser 1 por el coseno. Acá sería el coseno de x más y. Pero acá tienes un triángulo rectángulo para x, donde 1 es hipotenusa. Así que el cateto opuesto sería 1 por el seno de x y el cateto adyacente sería 1 por el coseno de x. Luego, este ángulo y se traslada fácilmente hasta por acá, ¿no? Por complementarios. Y tienes 2 triángulos más, mira, ve, el de aquí y el de aquí. En el segundo, hablo de este triángulo, la hipotenusa es seno de x. Así que el cateto opuesto, que está por acá, tendría que ser igual a ¿cuánto, muchachos? Muy bien, sería seno de x
multiplicado por el seno de y, ¿no es cierto? Y el adyacente que está por acá sería la hipotenusa seno de x por el coseno de y. Mismo trabajo en este triángulo. La hipotenusa es coseno de x. Entonces el cateto opuesto que está por acá sería coseno de x por el seno de y. O lo que es lo mismo, seno de y por coseno de x. Y todo este lado de acá, que es el adyacente, sería la hipotenusa coseno de x por el coseno del ángulo y. Y de la figura usted puede observar fácilmente que seno de x más y es la suma de estos dos. Seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Y ya estaría demostrada la fórmula para el seno de x más y. Sería seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. De manera similar, se puede observar que el coseno de x más y sería la diferencia de todo esto, que es cos cos, menos esta parte que es sen sen. Así que el coseno de x más y sería igual a coseno de x por coseno de y menos seno de x por el seno de y. Listo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo demuestras la tangente, no es cierto? Para el caso de la tangente, solamente habría que hacer lo siguiente. Recordar que la tangente de x más y es la división del seno sobre el coseno. ¿Está bien? Entonces tú reemplazas las fórmulas. Esto va a crecer un poquito. Tendrías tangente de x más y igual a ver, sería así. Seno de x por coseno de y, ¿no? Sen cos, más el seno de y por el coseno de x. Y en el denominador tendrías coseno de x por coseno de y menos seno de x por el seno de y. Y ahí está. ¿Está bien? Pero, profe, yo recuerdo que el ciclo pasado la fórmula tangente era con tan, tan, guan, tan, tan, una media rara, ¿no? Bueno, o sea que aparezcan solamente tangentes. Fácil de conseguir porque recuerda que la tangente es seno sobre coseno. Así que lo que hacemos acá es lo siguiente, mirad. Control C y Control V a toda esta parte, ¿no? Que estaría seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Y abajo está coseno de x por coseno de y menos seno de x seno de y. Solo que el artificio para formar tangentes es dividir arriba y abajo entre cos cos. O sea, vas a ir acá entre coseno de x por coseno de y acá también, ¿no? Coseno de x y coseno de y. Y luego de un proceso extenuante de simplificaciones, ¿no? Llegarías a la demostración de la fórmula de la tangente de x más y. Quedaría así, ¿no? Acá se elimina coseno y, te queda seno sobre coseno tangente de x. ¿Está bien? En la siguiente fracción se elimina el coseno de x, te va a quedar la tangente de y. Denominador se van todos los cosenos, te queda uno, menos, y acá tendrías tangente por tangente. Tangente de x multiplicado por tangente y. El famoso tan tan guan tan tan, ¿no? Ahí está, tan tan guan tan tan. ¿Está bien? Ahora sí, en limpio, acá estaría así. Coseno de x por coseno de y menos sen sen. Ahí está. Fórmula para seno, repito, sen cos. A ver, alesus. Para coseno, alesus sería cos cos menos sen sen. Y para la tangente, ahí está. Tan tan. 1 tan tan. Ahora, eso ha sido solamente para la suma, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería para la diferencia? Bueno, solo haremos la primera, ¿ya? A ver, para la diferencia de arcos, ojo, para la diferencia de arcos, en lugar de
y, colocas menos y. ¿Está bien? Repito, en la primera fórmula, en lugar de y colocamos menos y. Sería así, seno, sería x, y acá en lugar de y ponemos menos y. El desarrollo del segundo miembro sería así. Seno de x por coseno de menos y más seno de menos y por coseno de x. ¿Está bien? Y ahí tendrías, mira, ve, seno de x menos y igual a seno de x. Ese coseno de menos y es coseno y, ¿no? Por ángulos negativos. Y cuando era seno negativo, el negativo salía. Va a ser menos seno de y por coseno de x. Y de esa manera demuestra la fórmula apareciendo en la resta. En el caso sea una resta, acá debe ser, señores, resta. Y cuando en el coseno se trate de una resta, aquí tiene que ser más. En la tangente, si fuera una resta, arriba se restan y abajo se suman. ¿Está bien? Veamos algún ejemplo. Mira, a ver, una aplicación bastante trivial. Ejemplo. Te dicen, por ejemplo, calcule el seno de 7 grados. ¿Está bien? Entonces la idea es que usted calcule el seno de ese ángulo de alguna manera, ¿no? Entonces lo que se hace simplemente es descomponer ese ángulo que mide 7 como la suma o la resta de ángulos que sí conozcan, ¿no es cierto? Entonces ese ángulo que mide 7 grados podría ser, por ejemplo, 37 menos 30, podría ser 60 menos 53 también. Así que eso lo vamos a desarrollar. Seno de 7 igual, y este seno de la diferencia lo desarrollamos así. Seno de 37 por coseno de 30, o sea, sen cos, menos, mismo signo, recuerde. Y ahora el sen cos al revés, ¿no? Primero 30 grados y luego 37. Y lo demás ya es reemplazar valores notables. Por ejemplo, el seno de 37 grados es 3/5. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 es 1/2. Y coseno de 37 es 4/5. Como van a ser fracciones homogéneas de común denominador 10, solamente 10 abajo y arriba sería 3 raíz de 3 menos 4. ¿Ahí está? Eso es lo que valdría seno de 7 grados. Hasta ahí, ¿está bien? Esa es una aplicación. Ahora sí, problemas. A ver, uno recontra sencillo. ¿Ya? A ver. Problema número 1. A ver, dice así, en un triángulo ABC, dice que los ángulos A y BC se encuentran en progresión aritmética. Cuando tres números se encuentran en progresión aritmética, la suma de los extremos es el doble del término central, ¿no es cierto? O sea que A más C, los extremos, debe ser el doble de B. Pero como es un triángulo, A más B más C debe ser igual a 180. Y como A más C es el doble de B, con esta B del medio sería 3B igual a 180. Así que el ángulo B tendría que medir necesariamente 60 grados. Te piden calcular esta expresión que llamaremos E, de esperanza para que todo te vaya bien el día del examen parcial, ¿no? Más seno de C por coseno de A. Solamente es un deseo, muchachos. Pero esta es fórmula. Sen cos más sen cos, ¿no es cierto? Esto sería simplemente el seno de A más C. Pero recuerde que el seno de A más C lo puedes cambiar al seno del ángulo B. ¿Y esto por qué? Porque son suplementarios. Pero como B es 60, sería seno de 60, que es igual a raíz de 3 sobre 2. Solamente para empezar. ¿Está bien? Problema número 2. A ver. En la número 2, a ver, vale, a ver. Ya. Lo que piden calcular va a ser f de fe, ¿no? Igual a, esto piden, coseno de 5x por coseno de x más seno de 5x por el seno de x. Pero eso, ¿qué cosa es, muchachos?
Esa es fórmula, ¿no? Es un cos más sen, estamos en el segundo caso. Pero recuerde que en la fórmula del coseno el signo va cambiado, ¿no? Cuando aquí es más, aquí es menos, cuando aquí es menos, aquí es más. Por lo tanto, si aquí dice más, debería ser 5x menos x. O sea que lo que debes calcular es el coseno de 4x. ¿Está bien? Pero para hallar eso, hay que hallar x. Y por eso el problema te entrega un dato un poquito grande, ¿no? Dice así. Coseno de 3x más coseno de x al cuadrado más el seno de 3x más el seno de x al cuadrado igual a 3. Ya, eso ahí abajo ya no entra ya. A ver, por acá. Son binomios, así que vamos a tener que desarrollar los binomios nada más, ¿ok? En el caso inicial, en el caso del primer binomio, fíjese, tenemos a ver por acá. Coseno al cuadrado de 3x más coseno cuadrado de x más 2 veces coseno de 3x por coseno de x. ¿Está bien? Ese fue solamente el primer binomio, este de acá. El siguiente son puros senos. Abajito, por favor. Seno al cuadrado de 3x más el seno cuadrado de x más 2 veces seno de 3x por el seno de x. Todo esto igual a 3. Pero usted que es recontra observador, ¿no? ¿Qué cosa era coseno cuadrado más seno cuadrado? 1. Otra vez coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Y acá tenemos que factorizarle el 2, ¿no es cierto? Y te va a quedar así. Coseno de 3x por coseno de x más seno de 3x por el seno de x. Todo esto igual a 3. Pero esta parte de acá es fórmula. Cos más sen sería el coseno de 3x menos x. ¿Está bien? Pequeño esfuerzo, este 2 pasa a restar, este 2 de acá pasa a dividir y tendrías que el coseno de 2x es igual a 1/2. Ahora, ¿coseno de qué ángulo vale 1/2? Coseno de 60, pero, a ver, hay otro ángulo, 300, ¿no? Pero si fuera 300 ya no podría, porque el ángulo x se encuentra entre 0 y 90. 2x igual a 300, x sería 150, imposible. Entonces, nos quedamos con 60 nada más. X valdría 30 grados. Luego, la expresión que nos pedían, que era la expresión f, era coseno de 4x. Sería coseno de 4 por 30, coseno de 120. ¿Cuánto vale coseno de 120? Segundo cuadrante, ¿no? Debe ser negativo. Lo reemplaza a 60, coseno de 60, 1/2. Y saldría entonces menos 1/2. ¿Está bien? Listo, ahora ve. Tangente de alfa menos beta igual a 2. Luego dice tangente de beta menos teta igual a 4. Y tangente de teta dice que es igual a 6. Me parece que comenzamos con este dato acá, ¿no? Por ahí comenzamos, mira, a ver. La tangente de beta menos teta, por fórmula, ¿no es cierto? Debería ser así. A ver, tangente de beta menos tangente de teta sobre 1 más el producto. Tan, tan, guan, tan, tan. Y esto debe ser igual a 4, ¿está bien? Pero por dato, la tangente de teta vale 6. Reemplazas. Aunque vamos a reemplazar y operar un poquito, ¿ya? Tendrías así. Tangente de beta menos 6, ¿está bien? Shh. Igual. Todo esto se va a multiplicar acá 4. Tendrías 4 por 1, que es 4. Acá tendrías 4 por 6, 24. Y eso multiplicado por la tangente de beta. De aquí, señores, necesitamos que nos digas cuánto vale tangente de beta. A ver, este 4 viene acá a restar, sería menos 10. Esta pasa a restar allá, sería 23. Baja 23, menos 10 sobre 23. Un poquito fea la respuesta, ¿no? ¿Qué te queda? Mira, bien, tangente, ya está. Ahora este dato, tangente de alfa menos beta vale 2, la misma jugada, ¿ya?
Se repite la acción. Tan, tan, guan, tan, tan. Tangente de alfa menos tangente de beta. Arriba va la resta sobre 1 más, provecho, el producto. 1 más tangente de alfa multiplicado por la tangente de beta. Pero exactamente, la tangente de beta vale menos 10 sobre 23. Así que, reemplazando y operando, te queda así. Tangente de alfa, menos con menos sería más 10 sobre 23. Igual a 2 por 1, que es 2. Y como esa tangente vale menos 10 sobre 23, por 2 saldría menos 20 sobre 23 por la tangente de alfa. Y ahí hay que ordenar nomás, pues, ¿no? Acá te quedaría así. Tangente de alfa más 20 sobre 23 tangente de alfa igual a 2 menos 10 sobre 23. ¿Así es? Sí, ¿no? Por 23. Y despejamos la tangente de alfa. A ver, si multiplicas por 23, en el segundo miembro tendrías 46 menos 10. 36. Acá sería 23 más 20, 43. ¿Hay esa clave? 36 sobre 43. La E. Ahí está la solución. A ver, número 4. En la número 4, interesante problema, mire. Dice que la tangente, a ver, primer dato, tangente de 3x menos 2y, esto vale 3. Luego dice que la tangente de 2x menos 3y es igual a 4. Y con eso debes calcular la tangente de 4x menos y. Esto es lo que tú quieres hallar. Muy bien, esto interesante, A ver, normalmente este ángulo desconocido debería ser una combinación de ellos, pero así lo sumes o los restes, no sale este ángulo, ¿ya? Entonces, cuando no ocurre eso, de repente el doble de uno sumado con el otro te genera el ángulo pedido. Y pasa, creo que eso acá, mira, ve. Si tú duplicas el primero, sería 6x menos 4y. Y si le restas el segundo, te queda 4x menos y. ¿Está bien? No puedo usar ángulo doble, a no ser que lo descomponga como el ángulo más el ángulo, ¿no es cierto? Pues no voy a hacer eso. Mira, a ver, escucha. Primero voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular la tangente de la resta de estos dos. 3x menos 2y menos 2x menos 3y. Que si lo desarrollo respetando a los ángulos, porque el respeto es muy importante, muchachos, sería tangente de 3x menos 2y menos tangente de 2x menos 3y sobre 1 más el producto, tangente de 3x menos 2y por la tangente de 2x menos 3y. Ahí está. Pero si reemplazamos, mira, te quedaría así. Tangente, acá te queda x más y. Y acá sería 3 menos 4 sobre 1 más 3 por 4. Y entonces tendrías que la tangente de x más y te estaría saliendo menos 1 sobre 13. Pero, profe, ¿a qué me va a servir x más y? Lo que pasa, maestro, es que si usted suma el primer ángulo con el nuevo, 3x menos 2y más x más y sale justamente 4x menos y. Así que por acá yo digo así, oye Q, te voy a calcular la tangente de 4x menos y, no es otra cosa que la tangente de ese primer ángulo, 3x menos 2y, más el que acabo de encontrar que es x más y. Lo desarrollamos con la fórmula. Sería así. Tangente de 3x menos 2y más la tangente de x más y. Repito, tangente de una suma es la suma de tangentes
sobre 1 menos el producto. Tangente de 3x menos 2y por la tangente de x más y. A reemplazar, la primera tangente vale 3, le voy a sumar la segunda que es menos 1 sobre 13 y abajo tiene que ir 1 menos el producto, 3 por menos 1 sobre 13. Operamos eso con la habilidad que le caracteriza al joven del 203, ¿no es cierto? También a lo que se han colado. Mira, a ver, saldría así. Sería, se va el 13, ¿no? Sería 39 menos 1, 38 treceavos. Menos por menos más, 1 más 3 treceavos sería 16 treceavos. De ahí te esfuerzas y saldría 19 octavos. Y ahí está. Problema 5, número 175 del material. Te piden hallar X la figura. Se parece a una pregunta de examen de admisión. Hay un problema que es posterior a este en tu material que es muy parecido también. A ver, de la figura, mira, se puede observar que la tangente del ángulo alfa, ¿no? La tangente vale 3 sobre X. ¿Está bien? Y luego alfa aparece por otro costado, ¿no? Pero ese alfa que aparece por aquí no es fácil de localizar en un triángulo rectángulo. Pero, por ejemplo, nos apoyamos en este ángulo de aquí, que es muy frecuente en este capítulo, apoyarse en ángulos que estén en triángulos rectángulos. La tangente de beta, por ejemplo, también es calculable. Tangente de beta sería 8 sobre X. ¿No es cierto? ¿Sí? Y también podría verse en la figura que la tangente de beta más alfa, estamos hablando de todo este ángulo, sería este cateto opuesto, que es igual a 12 sobre X. ¿De acuerdo hasta ahí, chicos, o no? ¿Sí? Hemos hecho tangente alfa, tangente beta y tangente beta más alfa. Solo que la tangente beta más alfa tiene fórmula. Esto debe ser igual a tangente de beta más la tangente de alfa sobre 1 menos el producto de las tangentes. Vamos ahora a reemplazar las tangentes de beta y de alfa. ¿Está bien? Pero lo hacemos más rápido, ¿no? Vamos a ir operando. Porque, por ejemplo, aquí arriba aparece la suma de estas dos. Y la suma es igual a 11 sobre X. Sobre 1 menos el producto. El producto saldría 24 sobre X al cuadrado. Cuando tú le das mínimo común acá, sería X al cuadrado menos 24 sobre X al cuadrado. Se elimina una X y la que queda se va arriba a multiplicar. O sea, te va a quedar 11X sobre X al cuadrado menos 24. En aspa, en esta parte, tendrías entonces 12 por X al cuadrado menos 12 por 24 igual a 11X al cuadrado. Creo que de acá ya el problema se entrega totalmente porque esto viene a restar acá, quedaría solamente X al cuadrado y esto pasa al otro lado, ¿no? Igual a 12 por 24. Le sacas raíz, ¿no? Ya que 24 es 12 por 2, quedaría solamente 12 raíz de 2. ¿Está bien? Y esa vendría a ser la solución del problema número 5. ¿Está bien? Número 6. Problema de maximización, que son muy frecuentes en este capítulo. ¿Ya? Dice así, tienes un triángulo rectángulo, debes hallar el máximo valor que toma la tangente del menor ángulo que forman las medianas relativas a los catetos. Trazamos las medianas relativas a los catetos y el menor ángulo que forma sería el de acá. ¿No? Es el menor ángulo. Vamos a llamarlo este ángulo teta. Y debes hallar, dice el problema, el máximo valor que puede tomar la tangente de ese ángulo. Escuche, por favor. Tendrías acá triángulo ABC, puntos medios M y N. Y aquí nos apoyamos en un par de ángulos. Por ejemplo, el de aquí y el de aquí. Si tú eres, por ejemplo, alfa y tú eres beta, se puede observar en la figura que el ángulo teta más el ángulo alfa es igual a beta. Así que teta sería beta menos alfa.
¿Está bien? Listo. Ahora, como son puntos medios, N es punto medio y M también, vamos a apoyarnos ahora en un tipo de segmentito, pues, ¿no? Le podrías colocar variables, ¿ah? Le puedes poner AA, BB y trabajas con eso, ¿no es cierto? Pero para facilitar la chamba, le voy a poner a esto XX, 1, 1. ¿Está bien? Entonces, pregunta, ¿cuánto sería de la figura la tangente de beta? La tangente de beta sería 2x. ¿Y cuánto sería la tangente de alfa? X sobre 2. ¿Está bien? ¿Y por qué hay tangentes, profesor? Porque con el problema pide el mayor valor de la tangente de teta y teta es igual a beta menos alfa, la tangente de teta sería la tangente de beta menos alfa. Esto a su vez lo desarrollas. Exactamente, sería tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 más el producto. Tangente de beta por la tangente de alfa. A ver, al reemplazar los valores de la tangente de beta y de teta, tendríamos lo siguiente. 2x menos x medios sobre 1 más 2x por x medios. Arriba tendrías 3x medios, ¿no? O lo que es lo mismo, 3 medios de x. Y en el denominador tienes 1 más x al cuadrado. Recomendación, siempre que veas 1 más x cuadrado o un número más x cuadrado y arriba ves el número, baja el número y descompón homogéneos. ¿Está bien? Siempre aparece la desigualdad de medias. Ojo, tangente de teta va a ser igual. Fíjese, acá arriba te quedó 3 medios nada más. ¿Está bien? Y el x cuando divida cada uno, ¿no? Acá, por ejemplo, te va a quedar x más 1 sobre x. Y ahí empieza el análisis. Como nosotros queremos que esta expresión tangente sea máxima, lo que está abajo tiene que ser, ¿qué cosa? Mínimo. Pero la suma de un número con su recíproco, como mínimo, ¿cuánto vale? 2. De donde la tangente de teta como máximo tendría que ser igual a 3 medios entre 2, o sea, 3 cuartos. Es decir, que aproximadamente el ángulo teta máximo sería ¿cuánto más o menos? Para que la tangente sea 3 cuartos, 37 grados, aproximadamente. Uno más, a ver. Cotangente. De la figura dice que debes calcular cotangente de alfa más beta. Esta es la figurita. A ver, te piden calcular cotangente de alfa más beta, ¿no es cierto? Como no hemos desarrollado fórmula para la cotangente de una suma, hallamos el recíproco, pues, ¿no? Hallamos la tangente de alfa más beta, que tendría que ser igual a eso, ¿no? Tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa multiplicado por la tangente de beta. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale tangente de alfa? Es un problema porque alfa no es canónico. Sin embargo, podríamos apoyarnos en este ángulo, mira. Si a ese ángulo, que sí es canónico, lo llamas teta, se podría observar, por ejemplo, de acá en la figurita, lo siguiente, ¿no? Que si yo a alfa le cambio el giro, entonces teta menos alfa sería igual a ¿cuánto? A 180. Y cuando la resta de dos ángulos era 180, las tangentes eran iguales. O sea que la tangente de alfa tranquilamente se puede cambiar a la tangente de ¿quién? De teta. Y este problema ya salió, maestro. Tendrías así, tangente de alfa más beta igual. La tangente de teta, por ser canónico, es ordenada sobre la abscisa. Sería 3 medios. Y la tangente de beta, que también es canónico, sería ordenada sobre la abscisa, menos 1 sobre menos 3. O sea, 1/3 sobre 1 menos el producto. 3 medios por 1/3. Arriba tendrías 9 más 2, 11 sextos, ¿no es cierto? Abajo se va el 3, te queda solamente 1 menos 1 medio, que es igual a 1 medio. Así que tendrías entonces que la tangente
de alfa más beta es igual a 11 tercios. Pero te piden hallar la cotangente. Pues al revés, pues, ¿no? Sería 3 sobre 11. ¿Está bien? 3 sobre 11. Ahora, ¿hay fórmulas para cotangente? Sí hay, no se usan mucho, pero sí las hay. Por acá vamos a colocarlas. Ya. Por si acaso, pues, ¿no? Se presenta un detalle. A ver, señores. La cotangente de alfa más beta va a ser igual a lo siguiente. ¿Escuchas un ratito? A ver, como esto es tangente, ¿no? La cotangente sería al revés. 1 menos tan sobre suma tangentes. Pero como es cotangente, deberían aparecer solamente cotangentes, pues, ¿no? Bueno, queda así. Quedaría cotangente de alfa por cotangente de beta menos 1 sobre cotangente de beta más cotangente de alfa. Ojo con la forma que tiene la expresión. Y la cotangente de alfa menos beta, ojo, la cotangente de la resta va a ser así. Cotangente de alfa por cotangente de beta más 1, y acá abajo va a ir cotangente de beta menos cotangente de alfa. Miren cómo será el orden, ¿no? Es alfa menos beta, pero abajo es cotangente de beta menos cotangente de alfa. ¿Ok? Así que tenga un poquito de cuidado. Si quiere usar esta fórmula, ¿no? Si no la quiere usar, no hay problema. Aplica tangentes, ¿no es cierto? O lleva a tangentes y opera con tangentes. Se evita problemas, ¿ya? Ahora sí, entramos a las identidades auxiliares. Primera propiedad, seno de alfa más beta por el seno de alfa menos beta. Y su propiedad gemela, coseno de alfa más beta por coseno de alfa menos beta. De hecho, si usted quiere demostrar la fórmula, tendría que desarrollar esto. Sen cos, diferencia de cuadrados, y por ahí van a aparecer senos cuadrados y cosenos cuadrados. Y los cosenos cuadrados se cambian a senos cuadrados. Se opera un ratito, son 5 minutos, y le va a quedar así. Seno al cuadrado del primero menos el seno al cuadrado del segundo. Así de fácil. Y cuando sea coseno no se va a equivocar, ¿no? Coseno de la suma por coseno de la resta es coseno cuadrado del primero, pero no es menos coseno cuadrado del segundo. Es menos seno cuadrado del segundo. ¿Está bien? También puede ser al revés. Ojo, esa última fórmula también podría ser coseno cuadrado del segundo menos seno cuadrado del primero. ¿Está bien? A ver, la aplicación. Toque nomás, repito. Problema número 8. Dice, a ver, datos, ¿no? Dice que seno de alfa menos beta por el seno de alfa más beta. Esto dice que es igual a m. Y luego dice que el coseno de beta menos teta por el coseno de beta más teta es igual a n. Pero resulta que el primero es propiedad, pues, ¿no? Y el segundo también. El primero sería así. Seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. Y el segundo sería coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de teta. Lo que te pide calcular el problema, o sea, por favor, es seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de teta, ¿no? Aquí está seno de alfa, aquí está seno de teta, pero negativo. Señores, ¿qué convendría hacer con estas dos relaciones? Para que aparezca lo que me están pidiendo, pues, ¿no? Una resta, ¿está bien? Usted resta, mire, y le queda así. M menos n, ¿está bien? A ver, voy a colocarlo, ¿ya? Sería así. Seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta, y voy a restarle todo lo de abajo. Sería menos coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de teta. ¿Está bien? Obviamente, esta parte de acá usted la debe reconocer ya de memoria. ¿Cuánto vale eso? No, 1 no es, menos 1 sería, ¿no? Menos 1 con su compañero, ¿no? Ese menos 1 trae el primer miembro y le queda así, m menos n más 1, y en el segundo miembro te quedaría solamente esto, seno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de teta.
que es justo lo que te pide calcular el problema. ¿Está bien? Dato del problema. Seno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de y más seno cuadrado de x más y sobre seno cuadrado de x menos seno cuadrado de y más seno cuadrado de x menos y. Igual dice 5 tercios. ¿Escucha? Te piden calcular el valor de tangente de x por cotangente y. Bueno, es la propiedad pero al revés, pues. Como ahora aparece seno cuadrado menos seno cuadrado, segundo miembro, lo llevo al primero. Sería seno de la suma por el seno de la resta. Esto más seno al cuadrado de x más y. ¿Está bien? En el denominador es básicamente lo mismo. Seno cuadrado menos seno cuadrado sería también seno de la suma multiplicado por el seno de la resta. Esto más el seno al cuadrado de x menos y igual a 5 tercios. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a factorizar en el numerador seno de x más y. ¿Está bien? Factorizo seno de la suma y me estaría quedando esto. Seno de x menos y más el seno de x más y. En el denominador, como se repite ahora seno de la resta, factoriza seno de la resta. Te quedaría en la primera parte el seno de la suma y aquí te quedaría todavía seno de la resta. Igual todo a 5 tercios. Pero esta suma de seno se va con esta suma de acá, ¿no? Y en aspa tendrías entonces lo siguiente. A ver, veamos. Tendrías 3 veces seno de x más y igual a 5 veces el seno de x menos y. ¿Está bien? Lo desarrollo. Esto sería así. Seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Pero multiplicado por 3 sería así, ¿no? Por 3 por 3. El seno de x menos y sería seno de x por coseno de y menos seno de y por coseno de x multiplicado por 5. Este término de acá, a sumar acá, tendrías 8 veces seno de y por coseno de x. Este 3 veces en cos se va para acá a restar, quedaría 2. 2 veces seno de x por coseno de y. Ahora le sacas mitad, ¿no es cierto? Y te va a quedar 4 igual a seno de x por coseno de y. Pero me falta un término, profesor. Claro, falta el de acá, pues, ¿no? Lo bajamos a dividir. Acá viene a dividir seno de y por coseno de x. Y ahí está, señores. Seno sobre coseno es tangente de x. Y coseno sobre seno será la cotangente de y. Y eso es justamente lo que pide el problema. Así que la respuesta de ese problema es 4. ¿Está bien? Esa es la 165. Cuadrado de alfa más 30 medios, ¿no? Seno cuadrado de alfa más 30 sobre 2 menos seno al cuadrado de alfa menos 30 sobre 2. Dice que esto es igual a 0.3. Ya está. Hay un gráfico adicional, ¿no? Y piden tangente de beta. Esta figura es más o menos así. 1, menos 8. Aquí está el alfa. No tiene giro el alfa, ¿no? Si el alfa no tiene giro es agudo, ¿eh? Ojo. Y el beta sí tiene giro. Ahí está el beta. Bueno, aparentemente hay que hallar este punto de acá, ¿no? Este punto es 1, menos 8. Para beta falta este punto nomás. Y hay que aprovechar que aquí es 90 grados. ¿Ok? A ver, de la condición, por favor,
Veo a la gente muy distraída el día de hoy. A ver, seno cuadrado menos seno cuadrado. Le aplicamos la identidad auxiliar, es la única que hemos hecho todavía. Sería seno de la suma, ¿no? Pero si sumamos los ángulos, 30 con 30 se elimina, queda alfa medios más alfa medios, quedaría seno de alfa. Por el seno de la resta, y en la resta se van las alfas, quedaría 30. 0,3 es 3 décimos. Y como seno de 30 es 1/2, le sacamos mitad y el seno de alfa sería 3/5. O sea que alfa en realidad mide ¿cuánto? Aproximadamente, ¿no? 37 grados. O sea, como vale 3/5, acá sería como 3, como 5, y acá debería ser como 4. ¿Está bien? Entonces, ya esto lo hemos trabajado ya en ángulos canónicos, ¿no? Aprovechamos un poquito la semejanza. A ver, este angulito de acá pasa para acá, ¿no? Cerramos aquí. A ver, ¿qué tendrías? Porque acá tienes 1 de abscisa, 8 ordenada, ¿no? ¿Qué más? Hipotenusa de 3 a 4. Si acá es como 3, y acá es como 4, si acá es 8, ¿cuánto debería ser acá? ¿Alguna idea o no hay ninguna? ¿Seguros? 8, o sea, 8 es a 4K como X es a 3K, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, 8 entre 4K igual este segmento de sobre 3K. ¿Cuánto sale? 6. ¿Está bien? ¿Cuánto valdría esto? Si esto es 1. Es 1, ¿no? Sí, eso es. Y a ver, ¿cuánto vale esto? A ver, como la tangente de este ángulo es 1/8, para que me dé acá también 1/8, acá debería ser 3/4, ¿no? 3/4 entre 6 sería 3 sobre 24, 1/8. Pero como esto vale 8, 8 menos 3/4 sería 29/4. Y todo esto sería 6 más 1, que es igual a 7. Entonces, este punto tendría como coordenada 7 de abscisa y su ordenada es menos 29/4. Por lo tanto, la tangente del ángulo beta tendría que ser la ordenada sobre la abscisa. O sea, menos 29/4 sobre 7. Saldría menos 29 sobre 28. La C. Tangente más tangente se puede convertir fácilmente a seno de la suma de los ángulos sobre producto de coseno de esos ángulos. ¿Cómo se comprueba eso? Pasando a senos y cosenos nada más, ¿no? Seno sobre coseno, mínimo común cos cos. Y en aspa tendría sen cos más sen cos, seno de la suma. Si fuera resta, sería resta, obviamente, ¿no? Para el caso de la cotangente, coseno sobre seno, el mínimo común sería sen. Pero al multiplicar en aspa, ojo, también tendrías sen cos. Pero en este caso es al revés. Pero y más x igual que x más y, profesor. Claro, pero si fuera resta, tienes que respetar el orden. ¿Está bien? Y en este caso, 1 más tan, ¿no? Las tangentes van a ser seno sobre coseno. Abajo el mínimo común sería coseno de x por coseno de y. Pero como ese cos viene para acá, sería cos más sen. Eso es coseno de la resta. X menos y. Ojo, 1 más tan es coseno de la resta sobre cos. Si fuera menos, acá debe ser más. ¿Está bien? Y cota más 1, también, ¿no? Como esto va a ser coseno sobre seno, el mínimo común sería seno de x multiplicado por el seno de y. El sen pasa para acá, sería cos más sen otra vez, coseno de la resta. Y si fuera menos,
aquí debe ser. ¿Está bien? Bueno, una aplicación de ello podría verse a continuación. Problema 9. A ver. Dice, calcule el valor de, bueno, calcule esta expresión. Llamaremos K la expresión. Tenemos tangente de 40 grados más tangente de 20 sobre cotangente de 50 menos tangente de 10, ¿no? Y todo esto multiplicado por el seno de 70. Todo por seno de 70 grados. Pero me parece que esto puede trabajarse fácilmente, ¿no? A ver, arriba, suma de tangentes sería seno de la suma, 40 más 20. Y abajo sería coseno de 40 por coseno de 20. ¿Está bien? En el denominador no hay cotangente menos tangente, pero tú podrías cambiar la cotangente de 50 a la tangente del complemento, que es 40. Y tangente menos tangente, otra vez la primera propiedad, sería así. Seno de la diferencia, 40 menos 10. Y abajo cos cos. Coseno de 40 por coseno de 10. Pero todo esto se multiplica por seno de 70, ¿no? Entonces por acá, seno de 70. Listo. ¿Quién se va a cancelar? Obviamente se cancela coseno de 40, ¿no? Y te estaría quedando que la expresión K resulta ser solamente esto. A ver, este coseno de 10 se va arriba, multiplicaría seno de 60. Seno de 60 por coseno de 10. Abajo quedaría este seno de 30 por coseno de 20. Seno de 30 por coseno de 20. Y todo multiplicado por el seno de 70. Pero resulta que el seno de 70 es lo mismo que el coseno de 20 por complementarios, ¿no? De manera similar, el seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60. Así que, por lo tanto, acá tendría seno sobre coseno tangente de 60. Y la tangente de 60 es raíz de 3 y eso multiplicado por coseno de 10 grados. Y esa es la respuesta a ese problema. ¿Está bien? Next. A ver, esta propiedad también es importante. Siguiente propiedad. Creo que en identidades auxiliares vimos una propiedad parecida, ¿no? A ver, cuando tienes, ojo, esta expresión binómica, ¿no? A seno de x más b coseno de x. Esa expresión se puede transformar en otra que consta solamente un término. Se transforma en un número c por el seno de este argumento que debe ser el mismo, con el mismo signo que aparezca la operación. Si es más, aparece más. Si es menos, va a ser menos un ángulo θ. O sea, esta expresión se puede convertir en esta otra. Pero el valor de c va a ser la raíz de a cuadrado más b cuadrado. O sea, ese número c es algo así como la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos a y b. Y θ lo vas a hallar de manera indirecta porque vas a calcular la tangente de θ dividiendo justamente el segundo coeficiente b entre el primero. Entonces, b sobre a. ¿Sí? A ver, por ejemplo, mira. Salud. Por ejemplo, a ver, si tuviéramos a ver 3 veces el seno de 4 grados más 4 veces el coseno de 4 grados. ¿Está bien? A ver, un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4. Hipotenusa 5. Luego pone seno, el ángulo que se repite, que es 4, mismo signo más, y falta el ángulo θ, ¿no? Bueno, segundo coeficiente entre el primero, 4/3 es la tangente de qué ángulo? De 53. Así que esa expresión equivale solamente a 5 seno de 57 grados aproximadamente. Por ejemplo, raíz de 3, seno de 40 grados menos coseno de 40 grados, por ejemplo. Triángulo rectángulo de catetos raíz de 3 y 1, ¿no es cierto? La hipotenusa sería 2 por el seno. El que se repite es 40. ¿Y le resto cuánto? Acá hay 1.
1 entre raíz de 3 sería tangente de 30. Le quitas 30 grados. Así que sale 2 veces el seno de 10 grados. ¿Está bien? Y hay unos que son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto saldría seno de x más coseno de x, por ejemplo? 1, tendrías raíz de 2 por el seno de x más ¿cuánto, muchachos? 1 entre 1 es 1, que es tangente de 45 grados, que puedes ponerlo como pi cuartos, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver aplicaciones de ello. A ver, calcule el valor, dice, problema número 10. J igual raíz de 3 seno de 20 menos coseno de 20 sobre raíz de 3 seno de 80 menos seno de 10. Creo que sale en una línea nomás, ¿sabes? A ver, arriba no hay problema, ¿no? El ángulo es el mismo, raíz de 3 y 1, la hipotenusa es 2, por el seno de 20, es más, perdón, ¿no? 20 más, sería 1 sobre raíz de 3, tangente de 30 grados, ¿no? 20 más 30. Denominador. Bueno, aparentemente no hay propiedad porque es seno-seno, ¿no? Pero el seno de 10 tú lo podrías cambiar al coseno de 80. Y ahora sí es propiedad, pues, ¿no? Sería 2 seno, el ángulo que se repite, que es 80, menos. Otra vez, 1 entre raíz de 3 es tangente de 30. Y ya salió porque acá tendrías 2 seno de 50 entre 2 seno de 50. Sale 1. Esa fue la 10. La 11. A ver. Indique la variación de esta expresión. A ver, señores, seno de x más coseno de x. Bueno, ¿hemos hecho variación? Sí, en circunferencia trigonométrica. Pero hemos hecho variación de solamente seno, solamente coseno, solamente una línea trigonométrica. Solamente una línea trigonométrica, ¿no? Pero cuando aparecen las combinaciones ya aparecen las herramientas, pues, las identidades. A ver, chicos, dice que x es mayor que 7pi sobre 12, pero menor que 17pi sobre 12. Pero esta expresión se convierte en ¿cuánto, por favor? Como hay 1 y 1, sería raíz de 2 seno de x más pi cuartos. Pero para hallar esta variación habría que encontrar la variación de ese argumento. Como tengo x, maestro, vamos a sumarle a esto pi cuartos. Te le va a sumar pi cuartos. Pi cuartos es 3pi sobre 12. Así que 7pi sobre 12 más 3pi sobre 2 sería 10pi sobre 12. O sea, 5pi sextos. Regresando. A ver. Decíamos que pi cuartos era 3pi sobre 12. Más 7 era 10pi sobre 12, o sea, 5pi sextos. Y acá 17 más 3 sería 20pi sobre 12. Cuarta, ¿no? 5pi tercios. Ahora, ese argumento estaría variando de 150 a 300, ¿no? Estaría más o menos... es parte del segundo, tercer y cuarto cuadrante. A ver. Hay que dibujar el intervalo, fíjese. Eje de abscisa, por acá está 5pi sextos. 5pi sextos y por acá se encuentra 5pi tercios. Entonces el argumento se está desplazando por acá. Así que en ese intervalo trazamos línea seno, ¿no? Esta, por ejemplo, sería seno de 150. Esa línea vale 1 medio. Porque es igual que seno de 30. Acá es 0. Todo el tercer cuadrante negativo. Esta de acá sería la menor de todas, creo. Menos 1. Y seno de 300 es menos seno de 60. ¿Está bien? Señores, entonces el seno de x más pi cuartos, ¿entre qué valores se encuentra, por favor? ¿Cuál es el menor de todos, no? El menor de todos sería menos 1. Y el mayor de todos sería 1 medio. O sea que esto varía desde
menos 1 cerrado, porque por ahí pasa, ¿no? Hasta un medio abierto. Por lo tanto, K estaría variando, fíjese, por raíz de 2, sería de menos raíz de 2 a raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Ya está la variación, pero piden que calcules el producto del máximo y el mínimo entero. El máximo entero y el mínimo entero posible. Ya, el máximo entero sería... Esto es 0.7, ¿no? 0, pues. Y el mínimo entero no interesa, porque si lo voy a multiplicar sale 0, ¿no? Pero bueno, como es menos 1.41, el mínimo sería entero, digo, menos 1. Por lo tanto, ese producto del máximo con el mínimo entero saldría solamente 0. La clave sería la C. Esa propiedad dice lo siguiente, ¿no? Si tenemos una expresión K, por ejemplo, que es de la forma A seno de X más B coseno de X. A y B son constantes, ojo, y X pertenece a los reales. Si eso es así, entonces, ¿cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que toma la expresión? Bueno, recuerda que esta expresión es igual que esta, ¿sí o no? ¿No? Repito, el A seno más B coseno es igual a esto de acá. Entonces, como el seno varía de menos 1 a 1, si lo multiplico por C estaría entre menos C y C. Pero como C es la raíz de A cuadrado más B cuadrado, entonces el máximo sería C, raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y el mínimo sería menos raíz de A cuadrado más B cuadrado. El máximo es raíz de A cuadrado más B cuadrado y el mínimo es menos raíz de A cuadrado más B cuadrado. Problema número 12, ¿no? A ver, valor máximo de, voy a llamarle A a la expresión, se llama seno de X más raíz de 3 coseno de X más raíz de 21 por el coseno de X más pi tercios. A ver, cuando alguien está por primera vez preparándose, puede de repente pensarlo de esta manera, mira. Bueno, dice, ¿no? Como acá hay seno y coseno, se parece a la expresión. Pero como esto no se parece, lo desarrollo. Cos menos sen, lo multiplico por raíz de 21, agrupo los senos, agrupo los cosenos, identifico los coeficientes, el A y el B, y aplico la propiedad. Y sale 5, ¿no? La otra forma de hacer el problema es ir reduciendo la expresión. Por ejemplo, esta parte de acá, fácil de deducir, ¿sí? Como es un A seno más B coseno, 1 y raíz de 3 de catetos, hipotenusa 2. Por el seno de X más raíz de 3 entre 1 es raíz de 3, que es tangente de pi tercios. Estoy transformando la expresión aplicando esta propiedad. ¿Está bien? Y a esto hay que sumarle, mira, raíz de 21 por el coseno de X más pi tercios. Ahora viene la otra parte. Tienes que interpretar la propiedad. La propiedad dice que tengo A seno más B coseno, no de X, sino de un mismo argumento y que sea real. Yo tengo acá 2 seno más raíz de 21 coseno del mismo argumento. Por lo tanto, el A máximo tendría que ser la raíz de 2 al cuadrado más raíz de 21 al cuadrado. Sale raíz de 25, sale 5 nada más. ¿Está bien? Número 13. Diferencia del máximo y el mínimo de esta expresión. Raíz de 3 seno de X más 2 veces el coseno de X menos pi tercios. Y aquí sí, caballero, aquí sí conviene desarrollar. ¿Está bien? A es igual a raíz de 3 seno de X más 2 por... Y voy a desarrollar ese coseno. Esto debe ser cos menos o más. Más, muy bien, sen. Seno de X multiplicado por el seno de pi tercios. Listo, maestros. Ahora sí, vamos a reemplazar valores y operar mentalmente. Vamos a operar in the mind, ¿no? A ver, ¿cuánto vale coseno de pi tercios? 1 medio.
Por 2 se elimina, quedaría solamente coseno de x. Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Por 2 se elimina el 2, quedaría raíz de 3 por el seno de x. Por lo tanto, la expresión ya ordenadita sería, ¿no? Raíz de 3 seno más raíz de 3 seno, 2 raíz de 3 seno de x, más coseno. Y como ya tiene la forma de la expresión, ¿no es cierto? Tú le calculas el máximo al touch. A ver, el máximo sería la raíz de 2 raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Este máximo, ¿cuánto sale, maestros? Raíz de 13. Así que el mínimo debería ser el opuesto, menos raíz de 13. Por lo tanto, como te piden la diferencia, usted resta el máximo menos el mínimo y le va a salir 2 raíz de 13. Ahí está. Tangente de un ángulo más la tangente de otro ángulo más el producto de dichas tangentes, pero multiplicadas por la tangente de la suma de dichos ángulos. Toda esa expresión se reduce únicamente a la tangente de la suma. Un espejo, hijo, eres tú. Mira, ven, a ver. Ahí está. Vuelvo a repetir. Tangente de un ángulo más tangente de otro más el producto de las tangentes por la tangente de la suma. ¿De dónde sale esa propiedad? De la fórmula de la tangente de la suma. Desarrolla la fórmula, pasa a multiplicar y ordena nada. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si usted tuviera, a ver, se me ocurre, tangente de 12 más tangente de 14 más tangente de 12 por tangente de 14 por tangente de 26. Todo eso al final sale solamente ¿cuánto? Tangente de 26. Nada más que hacer. O a veces cuando quieren molestar al joven, ¿no? Le ponen algo así. ¿Cuánto es tangente de 40 más tangente de 5 más tangente de 40 por la tangente de 5? Y la gente a veces ahí se raya un poquito porque dice, pero, pucha, se parece, profesor, pues no parece la propiedad, no está completa, le falta la suma. Y sí está completa, solamente que la suma es 45 y la tangente de 45 vale 1, que está al final sobreentendido. Así que, por lo tanto, todo esto es solamente 1. Problema número 14. A ver, veamos. En la pregunta 14 dice, si x más y es igual a 60 grados. X más y igual a 60 grados, debes hallar el valor. A ver, m igual, dice 1 más raíz de 3 por la tangente de x por 1 más raíz de 3 por la tangente de y. A ver, vamos a desarrollar la expresión. Sí, acá creo, a ver, sería 1 por 1, que es 1, más raíz de 3 tangente por 1, sería raíz de 3 tangente de x, más 1 por raíz de 3 tangente de y esto más raíz de 3 tangente por raíz de 3 tangente saldría 3 veces tangente de x por tangente de y. Listo. Ahora bien, parece la propiedad, ¿no? Como acá hay tangente, tangente del producto, vamos a darle forma, ¿no? Me parece que esa última parte le voy a factorizar raíz de 3. A todo de aquí para atrás. Te va a quedar así. Tangente de x más la tangente de y, ¿no es cierto? Y como acá es 3 y le has factorizado raíz de 3, todavía quedaría raíz de 3. Multiplicado por la tangente de x y multiplicado por la tangente y. Solo que esta raíz de 3, ¿qué cosa es, muchachos? Tangente de 60. Pero justo 60 es x más y. ¿No? Por dato. Te tienes tangente de x más tangente de y más el producto y la tangente de la suma. Aquí no hay problema porque el orden de los factores no altera el producto. Así que todo lo que tiene usted por acá, maestro, es la propiedad. Es la tangente
de la suma. Pero como la suma es 60, sería raíz de 3. Así que, por lo tanto, tendría solamente raíz de 3 por raíz de 3, que es 3 más 1, sale 4. Y esa es la respuesta de ese problemita. Por ejemplo, la número 162 es para aplicar la propiedad. La número 160 también para aplicar la propiedad. A ver, veamos. 162 para cerrar, ¿ya? A ver, calcular el valor de, voy a llamarle K. Dice raíz de 3 más tangente de 20, ¿no? Por raíz de 3 más tangente de 10. ¿Así es o no? A ver. Sí. Listo. A ver, chicos, escucha por favor. Desarrollamos, ¿está bien? Acá tendrías 3 más raíz de 3 por la tangente de 10. O sea, la raíz de 3 entra a multiplicar a segundo término. Ahora la tangente de 20 sería más raíz de 3 por la tangente de 20. Y esto más tangente de 20 por la tangente de 10. Y aquí se parece un poco al anterior, pero mira el detalle, ¿eh? Aquí no hay coeficiente diferente de 1, ¿no? Voy a factorizar igual raíz de 3. Ojo, me va a quedar tangente de 10 más tangente de 20. Y como acá no había raíz de 3 y he factorizado, me quedará 1 sobre raíz de 3 por la tangente de 20 y la tangente de 10. Pero 20 y 10 obviamente suman 30, ¿no? Entonces, esto que está acá adelantito, que es 1 sobre raíz de 3, es en realidad la tangente de 30, que es la suma. Por lo tanto, todo lo que va a estar por aquí sería la tangente de la suma, sería tangente de 30. Es decir, tendría que ser 1 sobre raíz de 3. Multiplicado por raíz de 3 es 1 y más 3 saldría 4. Y esa es la respuesta a la pregunta 162 de tu material. ¿Está bien? Dicho. Ahí nos quedamos, chicos.